Sí quiero hablar de la violencia en México porque hubo dos cosas que me han molestado muy especialmente. La primera fue la siguiente: unos chicos jóvenes, estudiantes de medicina, por cierto, fueron asesinados en México, en la ciudad que se llama Celaya, Guanajuato. Eh, y el problema es que los asesinatos que se producen en esas condiciones son aterradores, generalmente implican torturas y situaciones de una barbarie que se ha permitido y se ha extendido desafortunadamente en México. Rompe el alma, de verdad. Eh, pero cuando le preguntaron al presidente de la República, a López Obrador, pues tú puedes decir que lamentas mucho el asunto, puedes decir que le das el pésame a las familias, puedes, no sé, puedes hacer todo menos lo que hizo él. Y lo que hizo él es lo siguiente, vamos a ver. Luego, en medio hay un corte y luego viene lo que dijo la candidata del partido oficial, Claudia Sheinbaum, respecto de lo mismo. Sucedió es que jóvenes estudiantes, incluso de medicina, fueron a unas fiestas a Querétaro y de regreso pasaron, creo que sí, se quedaron a Querétaro y luego se fueron hacia a Villagrán, y en algún lugar de esto pasaron. Esto es todavía hipotético, todavía no se tiene toda la investigación, se está investigando. Pasaron a algún lugar, supuestamente para la adquisición de droga, y ahí los asesinaron. Yo digo que esto está ocurriendo en Tierra 2. Y voy a explicar por qué. Porque es un mundo distinto del mundo en el que vivimos los seres humanos normales. Seres humanos como usted y como yo en general, ¿no? Es un mundo donde, como todo existe para impugnar al presidente López Obrador, porque son sus enemigos, son sus adversarios que no lo quieren, entonces todo lo hacen para perjudicarlo, tiene que demostrar que su gobierno no tiene ninguna responsabilidad, por ejemplo, en el brutal aumento de la violencia en México o del mantenimiento de la violencia en México, eh, que es culpa de los víctimas. Y en este caso, no hay ningún indicio hasta este momento de que estos 5 chicos, estudiantes de medicina, hayan ido a comprar droga a ningún lado. Las familias de estos chicos han hecho los estudios toxicológicos forenses en los cuerpos de las 5 víctimas y no tienen rastros de droga, es decir, no hay ninguna indicación de que fueran siquiera consumidores, aunque obviamente si las habían ido a comprar allí, pues no tenían por qué haberlas consumido de inmediato, pero sí pero no hay ningún indicio, pues, de que esto sea así. Sin embargo, el presidente de México los acusa, porque se le ocurrió en ese momento que habían ido a comprar drogas. Es absolutamente aterrador. Y más aterrador es que le siga el apunte su presunta sucesora. Que han disminuido los homicidios en México, pero tenemos que seguir trabajando para que no ocurra
y menos por un asunto de adquisición de estupefacientes, de droga. Guanajuato es la entidad con mayor consumo. Guanajuato es una entidad con consumo de drogas, con el mayor consumo de drogas. Y por tanto, la culpa debe ser de los 5 jóvenes que han sido asesinados. Usted puede estar, por supuesto, ser defensor de la Cuarta Transformación, como le gusta llamar a su régimen López Obrador. Usted puede ser un defensor de López Obrador, pero usted no puede ser racional y admitir esto, y permitir esto, y no decir esto es una injusticia y una barbaridad que revictimiza a víctimas que son solo 5 de las decenas de miles de víctimas que se siguen produciendo en México. Luego hubo otro caso que se dio y que es el siguiente. Un grupo de delincuentes se presentó en un poblado que se llama Texcaltitlán a cobrar el soborno, la extorsión que le cobran a los pobladores todas las semanas. Esta semana los pobladores parece que estaban un poco hasta el gorro del asunto, se presentaron armados y atacaron a los delincuentes, con un saldo de 14 muertos, 11 de ellos delincuentes y 3 de ellos, pues, gente del pueblo. Porque durante años los han estado extorsionando. Cuando uno piensa en el crimen organizado en México, generalmente piensa en el narcotráfico, los narcotraficantes que venden una cantidad extraordinaria de estupefacientes en los Estados Unidos y que de ello derivan un flujo de ingresos absolutamente delirante, que como siempre he dicho es un poder que si no cortas el flujo de ingresos, pues el poder ese no lo vas a parar jamás. Bueno, pero ese no es el problema que sufre la mayoría de los ciudadanos en México. La mayoría o probablemente la mayoría de los ciudadanos en México fuera de las grandes ciudades e incluso dentro de las grandes ciudades es el pago de extorsiones por parte de bandas organizadas. Tienes un huerto de limones, tienes una granja de limones y por cada caja de limones que vendas le tienes que pagar una determinada cantidad a la banda de crimen organizado con la que te toca lidiar en tu zona, o a 2 de ellas. Si vendes aguacates, lo mismo. El precio del aguacate subió a nivel mundial cuando subieron las extorsiones para los productores de aguacate. Si tienes una tienda, es un poco como hacía la mafia inicial como la ve uno en El Padrino, ¿no? En los años 20 en los Estados Unidos. Qué bonita tienda tienes, qué triste sería que le pasara algo, nosotros te la protegemos. Porque imagínate si se incendia o alguien entra y te rompe toda la mercancía. Entonces, si nos das tanto cada semana, no le va a pasar nada a tu tienda. Si dejas de pagar, tu tienda se quema o entra alguien y rompe toda tu mercancía. Y a eso está sometida una cantidad enorme de personas en México. Entonces hay una periodista, Reina Aide Ramírez, que lleva muchísimos años trabajando como independiente y que ya una vez tuvo que huir a España con ayuda de una ONG por las amenazas de gentes afines al gobierno de López Obrador. El gobierno de López Obrador no se ha metido se mete con los periodistas verbalmente, pero nunca directamente ha atacado a los periodistas. Para eso tienen otras instancias. Y esta periodista pues enfrentó al presidente de la siguiente manera respecto de no solo de la extorsión, sino del hecho de que el Estado está tan ausente en grandes zonas del enorme país que es México. Le quiero recordar a los que no son de México que toda Europa occidental cabe dentro del territorio mexicano y sobran la península de Yucatán y la península de Baja California. Esa es la extensión de país que debería estar manejando un presidente, un gobierno razonable. Buena parte de eso está controlado por las bandas delictivas. Y en algunas ocasiones los propios ciudadanos van a las bandas delictivas en busca de justicia.
porque no hay una institución estatal ya, ni alcaldes, ni policías, ni jueces, ni fiscales, ni nadie que atienda a grandes sectores de la población. Pues lo que sucedió es que No, perdón. Pero los ciudadanos están viviendo las consecuencias desde entonces y usted era la esperanza para que eso terminara, presidente, yo creo que todavía. o tener paz en México. Yo creo que es muy respetable tu opinión, pero muchísima gente piensa que las cosas están mejorando. O sea, tú tienes esa opinión, yo la respeto. No, yo no doy opiniones mías nunca. Decir que hay muchísimos mexicanos, millones de mexicanos, que sostienen que estamos mejor. ¿Y otros afines de usted? No hay ninguna encuesta, ni las que hacen nuestros adversarios, en donde salga el gobierno reprobado. Esto es Tierra 2. Como en las encuestas la gente aprueba la gestión del presidente, no importa que algunos ciudadanos tengan que acudir a la delincuencia para recibir justicia. No importa que haya extorsiones, no importa que haya asesinatos. Lo que importa es que no hay una sola encuesta en la que el presidente salga reprobado. No voy a discutir si eso pasa o no, probablemente pasa. Pero, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? Porque lo único que le interesa a López Obrador es eso, su imagen. O sea, acuden a la delincuencia para que les hagan justicia, porque ¿dónde está el Estado, presidente, para garantizar la seguridad de los mexicanos? Ya no, es así como tú lo dices y ya no pega ese cuestionamiento. Por lo menos en Sonora no, sí. No, en ningún lado. Yo siempre ando recorriendo el país. ¿Usted tiene conocimiento de eso? ¿De sí. que los ciudadanos acuden a la delincuencia para que les hagan justicia? No. ¿Como autoridades judiciales? No. Ellos deben de saber. No. Si alguno sabe. No. ¿El Fíjate general? que no, y a mí la gente me dice todo. No. Vaya estadista. ¿Conoces de algún presidente de los últimos tiempos, ¿sí?, que haya atendido el tema de seguridad todos los días, que haya recibido de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, el reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas en el país? ¿Conoces a alguien, algún presidente? No, yo no vi a los que a mí me tocó cuando yo 30 años de ser reportera, ninguno hablaba de que se reunieran. Había reuniones, sí, y así, bueno, el peor fue el de Calderón, eso sí lo sabemos, pero no que hayan. Entonces, pero ¿de qué les sirve a los ciudadanos que ustedes se reúnan todos los días si vemos lo de Tezcatitlán, si vemos lo de Guerrero, si vemos lo que está pasando en Sonora? Pero si no nos reuniésemos todos los días, ¿estaría peor el país? Sí. Esto a mí me parece lo más fantástico del universo. Efectivamente, el Obrador tiene una reunión todos los días de 6 a 7 de la mañana donde le informan del asunto de seguridad. La situación de la seguridad en México no ha mejorado en lo más mínimo, pero ahora nos aseguran que si no se reunieran para que le dieran el informe de seguridad, que no ha servido para nada, las cosas estarían peor. Vuelvo a preguntar, y no me voy a cansar de preguntarlo. Mis amigos, la gente de izquierda,
que durante muchos años lucharon por defender a la ciudadanía, especialmente a los más pobres, porque bueno, extorsionan más a los pequeños productores y a los pequeños comerciantes que a los grandes comerciantes y a los grandes productores, que tienen la posibilidad incluso de contratar seguridad privada. Esa gente que luchaba, se supone, por los más desprotegidos, ¿cómo está ahora del lado de quien los desprotege? A mí me lo pueden explicar, estaría encantado que me lo explicaran, pero ya no me cruzo casi con nadie de los que manejan esto. Lo siento muchísimo.